Manos curtidas tiemblan sobre una tablilla de arcilla. La tinta se acumula donde el estilete duda. Un aliento contenido. El rostro de Joel, cubierto de polvo, los ojos fijos en el cielo. Al amanecer, debería ser dorado. En cambio, sangra carmesí. Luego el sonido. Como un trueno lejano, pero el cielo no anuncia tormenta. El sonido crece, no desde arriba, sino desde el este. Una oscuridad viviente en el horizonte. Langostas. No docenas, millones. Una nube negra que devora la luz misma. ¿Y si el momento más oscuro de tu vida fuera en realidad una invitación? ¿Y si la destrucción total fuera el único camino hacia la restauración total? ¿Y si el mensaje más aterrador de Dios fuera también el más amoroso? En los próximos 80 minutos descubrirás por qué la visión de devastación de un antiguo profeta se convirtió en el modelo para la esperanza de cada generación, incluida la tuya. Verás cómo un hombre que lo perdió todo aprendió que a veces Dios nos quita lo temporal para darnos lo eterno. Y comprenderás por qué esta antigua historia podría estar hablándote directamente a tu vida ahora mismo. Si esta historia te conmueve, suscríbete y activa la campanita. No querrás perderte lo que sucede a continuación. Judá, siglo IX, antes del nacimiento del Mesías. Los campos se extienden dorados bajo un cielo infinito, el grano ondeando en olas que parecen el mar mismo convertido en pan. Los niños corren descalzos entre las hileras, riendo, sus voces resonando por el valle. Los agricultores se apoyan en sus herramientas, secándose el sudor, contemplando lo que podría ser la mejor cosecha en una generación. El aire huele a tierra y a promesa. Joel está al borde de su campo, con la mano sombreando sus ojos. Es un hombre joven, fuerte por trabajar la tierra que le dejó su padre. Sus manos callosas pero hábiles. No es sacerdote, no proviene de una línea de profetas. Solo un agricultor que conoce la tierra, que confía en el ritmo de la siembra y la cosecha, cree en lo que puede tocar, en lo que ve crecer. Entonces llega el silencio, no llega gradualmente. En un momento, los pájaros cantan. Al siguiente, cada sonido se detiene como si la creación misma hubiera inhalado y olvidado respirar. Los niños se quedan inmóviles a mitad de un paso. Los agricultores se enderezan, sus ojos escudriñando el horizonte. Algo anda mal. El aire mismo se siente diferente, más pesado, expectante. Joel lo oye primero, un sonido como un trueno lejano, pero cuando mira hacia arriba, el cielo está perfectamente despejado. El sonido crece. No es un trueno, es otra cosa. Algo vivo. Se vuelve hacia el este y se le corta la respiración. El horizonte se mueve, un muro negro que se eleva de la tierra, borrando el cielo. Al principio, su mente no puede procesar lo que ve. Luego el muro se transforma en individuos, millones de ellos, langostas. Un enjambre tan vasto que parece no tener principio ni fin, una oscuridad viviente que devora la luz a medida que avanza. La primera ola golpea el viñedo vecino. En segundos, no minutos, segundos, las hojas verdes desaparecen. Las vides se convierten en esqueletos. El sonido de millones de mandíbulas masticando llena el aire, un sonido que atormentaría los sueños de Joel durante años. Los agricultores gritan, agitando los brazos inútilmente. Las mujeres agarran a los niños y corren hacia sus casas. Un mercader abandona su carro en medio del camino, las mercancías esparciéndose mientras huye. La plaga se mueve como el agua, fluyendo sobre todo. El propio campo de Joel desaparece bajo la marea negra. Él permanece paralizado, viendo meses de trabajo consumidos en instantes. El grano que su familia necesita para el invierno, la semilla que guardó para la siembra de primavera, el excedente que planeaba vender para reparar la casa de su padre, desaparecido, todo. Las langostas no distinguen entre justos y pecadores, entre precavidos y descuidados. Simplemente devoran. Al mediodía, el valle es irreconocible. Donde había abundancia, ahora solo quedan tallos desnudos y ramas despojadas. Las langostas siguen su camino, dejando tras de sí un silencio más profundo que el que había antes de que llegaran.
Joel camina por lo que queda de su campo, sus pasos crujiendo sobre las cáscaras de su vida anterior. Se arrodilla, pasa los dedos por la tierra. La tierra sigue siendo buena, sigue siendo rica, pero vacía. Es entonces cuando llega el susurro, no audible, no exactamente, más bien una certeza que surge de un lugar más profundo que el pensamiento, una sensación de palabras formándose en el silencio. Esto es solo el principio. Joel levanta la cabeza de golpe, mira a su alrededor, pero está solo. El susurro vino de dentro, de un lugar que no sabía que existía en él, y lo aterroriza más que las langostas, porque de alguna manera sabe, con una certeza que desafía la razón, que es verdad. Esa noche no puede dormir. Su esposa, Ada, yace a su lado, su respiración constante a pesar de su pérdida. Pero Joel mira el techo de su pequeña casa, viendo las sombras bailar a la luz de la lámpara. Cada vez que cierra los ojos, ve el enjambre, oye el masticar, siente el susurro resonando en su pecho. Justo antes del amanecer, el sueño finalmente lo vence, e inmediatamente está en otro lugar. Está de pie en una montaña que no reconoce, mirando un valle lleno de gente. Pero el cielo está mal. El sol se está volviendo negro, no por nubes o langostas, sino como si alguien estuviera extinguiendo lentamente su luz. La luna aparece en la oscuridad, pero en lugar de plateada, brilla de un rojo intenso, el color de la sangre, el color del cielo al amanecer de esa mañana. Las estrellas caen como lluvia. Joel quiere correr, pero sus pies no se mueven. Entonces lo oye, una voz que parece venir de todas partes y de ninguna, de la tierra y del cielo simultáneamente. Tocad la trompeta en Sión, dad la alarma en mi monte santo. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque el día del Señor viene, pero yo vengo a habitar entre vosotros. La visión se desvanece. Joel se despierta jadeando, sentándose tan de repente que Ada se remueve a su lado. Su corazón late con fuerza. El sudor empapa su túnica a pesar del aire fresco de la noche. Las palabras resuenan en su mente. Yo vengo a habitar entre vosotros. ¿Cómo puede ser eso? El día del Señor. Todo niño en Judá conoce esas historias. El día del juicio, del fuego, de la ira divina contra todo lo que se opone al santo. Pero habitar, esa palabra habla de intimidad, de presencia, de un padre que vuelve a casa con sus hijos. Habla en voz alta a la habitación vacía, su voz ronca. ¿Cómo puede la destrucción ser la puerta a su presencia? La pregunta flota en la oscuridad, e incluso mientras la fórmula, Joel siente que algo cambia dentro de él. Una puerta abriéndose que no sabía que estaba allí, un llamado que nunca pidió, posándose sobre sus hombros como un manto que no puede quitarse. Sus propias palabras lo aterrorizan, porque en algún lugar de su espíritu sabe que tendrá que encontrar la respuesta, y encontrarla le costará todo lo que le queda. La luz de la mañana se filtra por la ventana, pero Joel apenas lo nota. Ha estado sentado en su pequeña mesa de madera desde antes del amanecer, mirando sus manos. Las mismas manos que sembraron hace solo unas semanas, ahora no tienen nada que sembrar. Ada se mueve en silencio por la habitación, preparando el poco desayuno que les queda. Unos higos secos, un trozo de pan de sus menguantes provisiones. No pregunta por la pesadilla. Conoce a su marido lo suficientemente bien como para ver cuando algo ha cambiado en él. Joel finalmente se levanta. Necesito hablar con los ancianos. Ada se vuelve, la preocupación arrugando su frente. ¿Sobre qué? ¿Sobre las langostas? Todo el mundo habla de las langostas. ¿Qué más hay que decir? Él no puede explicárselo a ella. Apenas puede explicárselo a sí mismo, pero la visión no lo suelta. Las palabras siguen dando vueltas en su mente como pájaros que no quieren posarse. Le besa la frente y sale a un mundo que parece ajeno en su desolación. La puerta de la ciudad es donde se toman las decisiones, donde los ancianos se reúnen para resolver disputas y discutir asuntos que afectan a la comunidad. Joel los encuentra allí, 5 ancianos sentados a la sombra, sus rostros serios. Hablan de racionamiento, de enviar mensajeros a las regiones vecinas para rogar por grano.
La conversación se detiene cuando Joel se acerca. Azarías, el mayor, levanta la vista. Su barba es blanca como la lana, sus ojos agudos a pesar de sus años. Joel, hijo de Petuel, has venido a sumar tu voz a la queja. Ponte en la fila. Todos lo han perdido todo. Joel traga con dificultad. Tiene la boca seca. Honrados ancianos, he venido porque el Señor me ha mostrado algo. Esta plaga no es aleatoria. No es solo un desastre natural. Es un llamado a volver a Él. Las palabras suenan presuntuosas incluso para sus propios oídos. ¿Quién es Él para afirmar que el Señor le ha mostrado algo? No es sacerdote, no es levita, no proviene de ningún linaje profético, solo un agricultor cuyo campo ahora es polvo. La expresión de Azarías se endurece. ¿El Señor te ha mostrado algo? ¿Y qué te hace diferente de la docena de otros hombres que han afirmado tener una visión divina esta semana? Toda desgracia se convierte en una palabra profética estos días. Las langostas son una plaga, sí, quizás un castigo por nuestros pecados, pero eso no requiere una revelación especial para entenderlo. Otro anciano, Malquías, se inclina hacia adelante. Mi nieto llora porque tiene el estómago vacío. La leche de mi nuera se ha secado porque no tienen nada que comer. ¿De qué sirven tus visiones cuando los niños se mueren de hambre? Una pequeña multitud se ha reunido, atraída por las voces alzadas. Un mercader que Joel reconoce del mercado se abre paso. Volver al Señor, hemos sido fieles, traemos nuestros sacrificios, guardamos las fiestas. ¿Qué más quiere Él? Todo mi stock ha desaparecido. Años de trabajo, destruidos en una mañana. ¿Y tú hablas de volver? El hombre escupe en el suelo cerca de los pies de Joel. No le alcanza, pero lo suficientemente cerca como para dejar clara la ofensa. Joel siente que el calor le sube a la cara. Vergüenza, ira, confusión. Quizás tienen razón. Quizás la visión fue solo una pesadilla provocada por el trauma y el hambre. Quizás es un necio que está aquí afirmando hablar en nombre del Todopoderoso. Pero entonces recuerda el susurro. Esto es solo el principio, y sabe con una certeza que desafía las burlas a su alrededor, que no puede quedarse en silencio. No pretendo ser nadie especial, dice, su voz más baja ahora pero firme. Solo os digo lo que se me ha mostrado, y se me ha mostrado que las langostas son solo la primera ola. Hay más por venir. Azarías se levanta, despidiéndolo con un gesto. Entonces que venga. Soportaremos lo que debamos. Pero no necesitamos profetas de la fatalidad que añadan miedo a nuestra hambre. Vete a casa, Joel, cuida lo que queda de tu campo. La multitud se dispersa, algunos negando con la cabeza, otros susurrando. Joel se queda solo en la puerta, sintiéndose más pequeño de lo que jamás se había sentido en su vida. No va a casa. En cambio, sus pies lo llevan al templo. No es el gran templo de Jerusalén. Eso está a días de distancia. Este es un lugar de culto local. Simples muros de piedra y un altar donde los sacerdotes ofrecen los sacrificios diarios, o solían hacerlo. Ahora, con la escasez, incluso los sacrificios se han vuelto irregulares. El patio está vacío. Joel se deja caer contra una pared, en un rincón donde cae la sombra de la tarde. Había ayunado antes, pero nunca así. No como disciplina espiritual, sino como consecuencia de no tener nada que comer. Ahora lo elige deliberadamente. Si el Señor quiere hablar de nuevo, Joel necesita escuchar con todo lo que tiene. Pasan las horas, el sol recorre el cielo, el estómago de Joel se retuerce, pero él se queda, reza, espera. Al acercarse la noche, la visión regresa, pero esta vez es más clara, más terrible. Ve un ejército avanzando, no langostas ahora, sino soldados humanos, miles y miles de ellos. Se mueven como el amanecer extendiéndose por las montañas, inexorables, abrumadores. Su formación es perfecta, disciplinada. Sus rostros son duros como la piedra. Tienen dientes de león, colmillos de leona. Saltan sobre las murallas de la ciudad. Corren por las almenas.
Nada los detiene, nada los desvía. La tierra tiembla ante ellos, los cielos se estremecen. El sol y la luna se oscurecen, las estrellas retiran su brillo. Y a la cabeza de este terrible ejército, Joel siente, no ve, sino que siente, la presencia del Señor mismo, comandando sus fuerzas, su voz como un trueno. Pero entonces, cortando el terror, otro sonido, más suave, una voz diferente. Pero aún ahora, declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto y con lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved al Señor vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia. Joel jadea, y la visión lo libera. Está de vuelta en el patio del templo, la oscuridad se cierne, su rostro está mojado, ha estado llorando sin darse cuenta, pero su corazón late con algo que no es del todo miedo ni del todo esperanza, algo intermedio, algo que se siente como una puerta abriéndose en una habitación cerrada. Se levanta con piernas temblorosas y camina de regreso a la puerta de la ciudad. Está casi vacía ahora, solo unas pocas personas apresurándose a casa antes de que anochezca por completo. Pero Joel se detiene en el centro, bajo el arco donde todos pueden oír. Su voz resuena en el silencio. La devastación que veis es misericordia, porque la pérdida total es lo único que puede despertarnos a la necesidad total. Por un momento, solo hay silencio. Luego una mujer que lleva agua se detiene, se vuelve para mirarlo. Un hombre que guía un burro se detiene a mitad de un paso. Las palabras flotan en el aire como algo físico, algo que no puede ser ignorado. Entonces llega la reacción. ¿Misericordia? Una voz grita desde una puerta. ¿Llamas misericordia al hambre de nuestros hijos? Blasfemia. Otra voz, más dura, más enojada. Se burla de nuestro sufrimiento. Una piedra se desliza por el suelo, no lanzada contra él, pero lo suficientemente cerca como para hacer una advertencia. Joel no se mueve. Se queda allí mientras la gente sale de sus casas, sus rostros contorsionados por la furia, el dolor y el miedo. «¡Fuera de aquí, profeta!», grita alguien. «Lleva tus visiones y tu juicio a otra parte». Pero Joel también ve algo más, algunas caras en la multitud que no están enojadas. Una joven madre que sostiene a un niño, su expresión inquisitiva, como si intentara comprender. Un anciano apoyado en un bastón, los ojos entrecerrados en señal de reflexión. Un adolescente que no grita con los demás, sino que solo observa, algo incierto parpadeando en su rostro. No muchos, pero suficientes. Suficientes para decirle a Joel que, a pesar de las burlas, a pesar de las piedras y los gritos, la palabra ha calado, ha echado raíces, y pase lo que pase después, ya ha empezado a crecer en lugares que él no puede ver. Se da la vuelta y se aleja de la puerta, los abucheos lo siguen en la oscuridad, pero en su pecho, debajo del miedo y la vergüenza, algo más también está creciendo. Una extraña, terrible y hermosa certeza de que está exactamente donde debe estar, diciendo exactamente lo que debe decir, incluso si le cuesta todo. Joel no vuelve a dormir esa noche. Se sienta en su casa mientras Ada finge dormir a su lado, su respiración demasiado cuidadosa, demasiado medida para ser real. Está preocupada, él sabe que está preocupada, pero cuando intenta encontrar palabras para explicar lo que le está sucediendo por dentro, estas se disuelven antes de llegar a su lengua. ¿Cómo le dices a tu esposa que te sientes arrastrado hacia algo que podría destruiros a ambos? El amanecer llega sin alivio. Su cuerpo le duele por el hambre y el insomnio, pero su mente está aguda, ardiendo con una claridad que se siente casi sobrenatural. Sabe lo que tiene que hacer. Esa certeza se asienta en su pecho como una piedra, pesada e innegable. Se levanta antes de que Ada pueda hablar, toma sus materiales de escritura, una preciosa tablilla de arcilla, su estilete, tinta hecha de hollín y aceite. Camina por las calles vacías mientras sale el sol, dirigiéndose no a su campo, no a su casa, sino a los escalones del templo, el lugar más público del pueblo, donde todos lo verán,
Se sienta en los escalones de piedra y comienza a escribir. No en secreto, no en la privacidad de su hogar donde más tarde podría afirmar que era solo una reflexión personal. Aquí, a la vista de todos, donde su acto se convierte en una declaración. Su mano se mueve con firmeza sobre la arcilla. Tocad la trompeta en Sión, santificad un ayuno, convocad una asamblea solemne, reunid al pueblo, santificad la congregación, congregad a los ancianos, reunid a los niños, incluso a los lactantes. Salga el novio de su aposento y la novia de su cámara nupcial. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor. La gente comienza a pasar. Al principio lo ignoran, luego la curiosidad los acerca. Un joven escriba llamado Tobías, de apenas 20 años, se detiene de camino a la casa de su maestro. Observa a Joel escribir durante varios minutos, leyendo por encima de su hombro. «¿Qué estás haciendo?», pregunta Tobías finalmente. Joel no deja de escribir, lo que el Señor ha mandado. Un llamado a una asamblea solemne, pero tú no eres sacerdote, no tienes autoridad para convocar tal cosa. Ahora Joel hace una pausa. Mira al joven. Tobías tiene ojos amables, inteligentes. El escepticismo en su voz no es cruel, solo honesto. Lo sé, dice Joel simplemente, pero la palabra no me pertenece. Yo solo soy quien la escribe. Tobías se remueve incómodo. ¿Y si te equivocas? ¿Y si esto destruye la poca esperanza que le queda a la gente? Apenas se mantienen a flote tal como están. Si les prometes que Dios responderá al ayuno y al llanto, y luego no pasa nada, ¿los aplastarás? Es la pregunta que Joel ha estado evitando, la que lo despierta en la parte más oscura de la noche. ¿Y si se equivoca? ¿Y si la visión fue solo su propia mente, rota por el trauma, creando significado a partir del caos? Su mano tiembla ligeramente sobre la tablilla, luego se estabiliza. ¿Y si tengo razón? Y el silencio destruye su única oportunidad. Las palabras lo sorprenden tanto como a Tobías. Pero una vez pronunciadas, Joel sabe que son verdad. El riesgo de hablar podría ser grande, pero el riesgo del silencio es mayor. Si existe siquiera la posibilidad de que el Señor esté ofreciendo un camino de regreso, un camino a través de la devastación, ¿cómo puede guardárselo? Tobías asiente lentamente, no dice nada más y sigue su camino. Pero Joel lo ve mirar hacia atrás 2 veces antes de desaparecer por una esquina. El día avanza. Joel sigue escribiendo, añadiendo línea tras línea, el llamado a la asamblea, la promesa de restauración. Las palabras que el Señor le dio sobre volver con corazones íntegros, no solo con muestras externas de arrepentimiento. La gente pasa, algunos se detienen a leer, la mayoría camina más rápido, evitando deliberadamente mirar. A medida que las sombras de la tarde se alargan, Joel finalmente termina. Se levanta, sus piernas rígidas por estar sentado tanto tiempo. Coloca la tablilla contra la pared del templo, donde cualquiera puede leerla. Una declaración permanente. Ya no hay vuelta atrás. Comienza a caminar hacia casa, exhausto, preguntándose qué dirá Ada cuando le cuente lo que ha hecho. Pero no llega lejos antes de escuchar pasos corriendo detrás de él. Un agricultor que reconoce, Eliab, un hombre con campos que lindan con los suyos, corre por la calle, con el rostro pálido. Joel, profeta Joel. El título incomoda a Joel, pero se detiene. ¿Qué pasa? Eliab jadea sin aliento. Mi último almacén, el que mantuve cerrado con llave, a salvo de las langostas porque estaba herméticamente sellado. Lo abrí esta mañana. Lucha por continuar. Todo el grano ha desaparecido, ni una sola langosta entró. Lo comprobé. El sello estaba perfecto, pero todo el grano consumido, como si hubiera sido devorado por un fuego invisible. Ni siquiera queda polvo, solo vacío. Joel siente un escalofrío en las venas. Recuerda la visión, el ejército que no eran solo langostas, la fuerza que era tanto física como espiritual, natural y sobrenatural. ¿Cuándo lo abriste? Esta mañana, justo después de que empezaras a escribir en los escalones del templo. El momento no es coincidencia. Joel lo sabe con la misma certeza
con la que supo que la visión era real. La plaga se está profundizando, se está extendiendo. Ya no se trata solo de los cultivos, se trata de todo lo que han almacenado, todo en lo que han confiado para su seguridad. ¿Qué significa? La voz de Eliab se quiebra. Se suponía que eso alimentaría a mi familia durante el invierno. No tenemos nada más. Significa que no estamos luchando contra algo que podamos encerrar, dice Joel en voz baja. Significa que la única seguridad que nos queda es volvernos hacia aquel que envía el mensaje. Eliab lo mira fijamente, luego se da la vuelta y se aleja sin decir una palabra. Pero Joel ve sus hombros temblar. Ya sea por ira, dolor o miedo, no puede decirlo. Esa tarde, Joel se sienta con Ada en su pequeña mesa. Ella ha logrado hacer una sopa ligera con las últimas lentejas, unas pocas verduras marchitas que alguien le vendió en el mercado. Apenas es suficiente para calmar sus estómagos, pero la sirve con cuidado, haciendo que dure. «Hablan de ti», dice finalmente, sin mirarlo. En el mercado, algunos dicen que te has vuelto loco, otros dicen que estás maldito, que has atraído el juicio sobre ti y sobre cualquiera que te escuche. ¿Y tú qué dices? Ella permanece en silencio durante mucho tiempo. Cuando finalmente lo mira a los ojos, los suyos brillan. Digo que tengo miedo. Digo que no entiendo lo que te está pasando, pero también digo, nunca te había visto tan seguro de nada. Incluso el día de nuestra boda, había vacilación en tus ojos, pero ahora, sea lo que sea esto, lo crees, completamente. Él extiende la mano por la mesa, toma la suya, está delgada. Se da cuenta de que ella le ha estado dando la mayor parte de la comida, sacrificando sus porciones sin decírselo. Yo no elegí esto, Ada. Ojalá lo hubiera hecho. Pero me eligió a mí, y si me alejo de ello, creo que me destruirá más de lo que lo hará seguirlo. Ella asiente, conteniendo las lágrimas. Entonces estoy contigo. Venga lo que venga. El momento se siente sagrado, frágil. Un pacto reafirmado ante la incertidumbre. Pero antes de que Joel pueda responder, se oye un sonido en la puerta. Fuertes golpes, urgentes. Joel abre y encuentra a su hermano Simeón de pie allí. No han hablado en semanas, no desde antes de que llegaran las langostas. El rostro de Simeón es duro, enojado. Nuestra madre está enferma, dice sin preámbulos. Fiebre, debilidad, necesita comida. Comida de verdad, no las sobras con las que todos sobrevivimos. Vine a preguntar si tenías algo guardado. Sabes que no, las langostas. Se lo llevaron todo, sí, como a todos los demás, excepto que los demás no están de pie en los escalones del templo, proclamando juicio y convocando asambleas. Los demás están tratando de sobrevivir, Joel, no dando discursos. La acusación escuece porque hay verdad en ella. Mientras Joel ha estado escribiendo profecías, su madre se ha estado debilitando. Mientras él ha estado teniendo visiones, su familia ha estado sufriendo. Si sigues así, continúa Simeón, su voz baja y peligrosa, perderás más que tus cultivos, perderás a tu familia. La gente habla de expulsarte. ¿Y para qué? ¿Una visión que nadie cree? ¿Un mensaje que nadie quiere oír? La garganta de Joel se cierra. Si no hablo, me pierdo a mí mismo. Y quizás todos los demás pierden a Dios. Simeón ríe, pero sin humor. ¿Te pierdes a ti mismo? ¿Qué hay de perder a la gente que realmente te necesita? Mamá necesita medicinas, comida, no profecías. Se acerca. Elige, Joel, tu familia o tus visiones, porque no puedes tener ambas. Ya no. Se da la vuelta y se aleja en la oscuridad, dejando a Joel de pie en el umbral. El aire de la noche es frío. Detrás de él, Ada llora en silencio. En su mano, el marco de la puerta se siente sólido, real, lo más tangible en su mundo en este momento. Pero en su pecho, esa certeza ardiente permanece, la palabra creciendo como una semilla en tierra endurecida por la sequía, abriéndose paso de alguna manera, cierra la puerta y se apoya en ella. Susurra a la habitación vacía, a sí mismo, a Dios. He ido demasiado lejos para volver atrás ahora. Y sabe que es verdad. La palabra está escrita,
la declaración hecha. El costo está aumentando. Su reputación, su familia, posiblemente su vida. Pero la puerta que se abrió dentro de él no puede cerrarse de nuevo. Venga lo que venga, lo enfrentará. Tiene que hacerlo, porque el silencio ya no es una opción. 3 días pasan, 3 días en los que las palabras de Joel se extienden por el pueblo como la pólvora. No porque la gente las crea, la mayoría no lo hace, sino porque son lo suficientemente escandalosas como para repetirlas. On llamó a nuestro sufrimiento misericordia. Dice que viene algo peor. Ahora se cree un profeta. Joel intenta visitar a su madre, pero Simeón le cierra el paso. Tomaste tu decisión, dice su hermano, y la puerta se cierra en sus narices. A través de la ventana, Joel puede oír la respiración fatigada de su madre. Permanece allí un largo momento, con la mano apretada contra la madera, sintiéndose más impotente que nunca. La citación llega al 4.º día. Un sirviente del templo llega a la puerta de Joel justo después del amanecer. El sumo sacerdote Jehosabad solicita tu presencia inmediatamente. La mano de Ada encuentra el brazo de Joel, lo aprieta. Ambos saben que esto no es una petición, es una orden, y las órdenes del sumo sacerdote no se emiten para conversaciones amistosas. El patio del templo está más concurrido de lo que Joel lo ha visto en semanas. Los sacerdotes se mueven entre los edificios, con rostros severos. El sirviente conduce a Joel a una cámara lateral donde espera Jehosabad. El sumo sacerdote es mayor de lo que Joel esperaba, quizás de 60 años, con una barba ya casi toda cana. Pero sus ojos son penetrantes, calculadores, un hombre acostumbrado al poder, acostumbrado a ser obedecido. No invita a Joel a sentarse. En cambio, se para detrás de una mesa con los brazos cruzados, estudiando a Joel como un mercader examina mercancía dudosa. Joel, hijo de Petuel, he estado oyendo cosas interesantes sobre ti. Joel tiene la boca seca, pero logra decir, solo he hablado lo que el Señor me mostró. Ah, sí, el Señor te mostró. El tono de Jehosabad es perfectamente neutro, lo que de alguna manera lo hacía más hiriente que una burla abierta. ¡Qué conveniente! ¿Y el Señor también te mostró que tus profecías están causando inquietud? ¿Que la gente ya está lo suficientemente asustada sin que profetas autoproclamados añadan a su miedo? Yo no me autoproclamé. ¿No? Entonces, ¿quién lo hizo? Porque yo ciertamente no lo hice. Los ancianos no lo hicieron. No tienes linaje, ni formación, ni autoridad. Sin embargo, te paras en los escalones del templo, los escalones de mi templo, y haces llamamientos a asambleas sagradas como si fueras un sacerdote, como si tuvieras algún derecho. Las palabras eran precisas, quirúrgicas, cada una cuidadosamente elegida para herir. La palabra vino a mí, dice Joel, intentando mantener la voz firme. No la pedí, no la quería, pero vino, y no puedo. ¿No puedes qué? No puedes guardar silencio. Déjame decirte lo que sí puedes hacer. Jehosabad se inclina hacia adelante, su voz bajando a un tono más frío de lo que un grito podría ser jamás. Puedes cesar esto inmediatamente. No más profecías, no más declaraciones públicas, no más agitar al pueblo con visiones de perdición y promesas que no tienes poder para cumplir. Haz esto, y consideraremos el asunto cerrado. Un hombre enloquecido temporalmente por el hambre y la pérdida. Comprensible. Perdonable. ¿Y si no lo hago? Entonces te enfrentarás a la expulsión de la asamblea. Serás apartado de la comunidad. Tu familia será avergonzada. Tu nombre será olvidado. ¿Es eso lo que quieres? ¿Destruir todo por... qué? ¿Orgullo? ¿Delirio? Joel siente el peso de ello. No solo la amenaza, sino lo razonable de la propuesta. Qué fácil sería aceptar. Decir, sí, me equivoqué, ahora me callaré. Volver a lo que queda de su vida e intentar reconstruir en silencio. Pero entonces recuerda la visión, el ejército avanzando, la voz que decía, vengo a habitar entre vosotros. La certeza absoluta que lo despertó en la noche y no lo deja ir. Yo no elegí esta palabra.
dice en voz baja. Ella me eligió a mí, y no puedo deshacer esa elección, como tampoco puedo deshacer el hecho de haber nacido. La expresión de Jehosabad no cambia, pero algo parpadea en sus ojos. Desprecio, lástima. Entonces eres un necio. Y Dios tiene mal gusto para los mensajeros. La señal de despido es clara. Joel se gira para irse, pero en la puerta se detiene. Cuando venga el ejército, el que he visto, ¿recordarás esta conversación? ¿Recordarás que alguien intentó advertirte? No espera una respuesta. Sale al patio bajo el duro sol de la mañana. Sus manos tiemblan ahora que la confrontación ha terminado. Detrás de él, oye a Jehosabad decir algo a otro sacerdote, demasiado bajo para distinguirlo, pero el tono es bastante claro. Asco. Los días que siguen son peores de lo que Joel anticipó. El disgusto del sumo sacerdote se extiende como una mancha. La gente que solía saludar a Joel en la calle ahora cruza a la otra acera. Los mercaderes que solían extenderle crédito cuando el crédito significaba algo, ahora se niegan incluso a reconocerlo. Los niños le tiran terrones de tierra cuando pasa y sus padres no los detienen. Una tarde, Joel regresa a casa y encuentra su puerta entreabierta. Su corazón dio un vuelco. La empuja lentamente. El interior ha sido saqueado, no robado. No quedaba nada que valiera la pena robar, sino destruido. Sus pocas posesiones restantes esparcidas, sus materiales de escritura, preciadas tablillas de arcilla, su tinta, su estilete, destrozados en el suelo, y sus rollos, los que había estado guardando, escribiendo todo lo que el Señor le mostraba, cada palabra de las visiones. Están rasgados, pisoteados en el suelo de tierra, algunas piezas completamente perdidas. Joel cae de rodillas, recogiendo los fragmentos con manos temblorosas. El trabajo de su vida, si se pueden llamar unas pocas semanas de visiones el trabajo de una vida, reducido a sucios trozos de pergamino. Intenta unirlos, pero algunas secciones han desaparecido por completo. Palabras perdidas, advertencias borradas. Entonces encuentra un trozo, relativamente intacto, y se le cortó la respiración. Las palabras aún son legibles. Yo os restituiré los años que ha devorado la langosta. Se sienta sobre sus talones, sosteniendo este fragmento. A su alrededor, destrucción. Fuera, rechazo. Detrás de él, relaciones familiares rotas. Adelante, quién sabe qué. Pero en sus manos, una promesa. Lo único que no pudieron destruir por completo. Una lágrima cae sobre el pergamino, borrando ligeramente la tinta. Luego otra. Joel no intenta detenerlas. Había llorado antes por miedo, por hambre, por frustración, pero estas lágrimas son diferentes. Vienen de un lugar más profundo. Una ruptura que se siente casi como un nacimiento. Permanece allí mientras la luz se desvanece, sosteniendo el fragmento, dejando que el dolor lo inunde. Ada lo encuentra así cuando regresa de intentar cambiar las últimas joyas de su boda por comida. No pregunta qué pasó, simplemente se sienta a su lado, con la mano en su hombro. Me odian, dice finalmente. Todos me odian. No todos, susurra ella. Tobías pasó antes. Preguntó si estabas bien. No se quedó demasiado asustado, creo, pero preguntó. Es poco, casi nada. Pero Joel se aferra a ello como al fragmento en su mano. Evidencia de que alguien en algún lugar está escuchando. Esa noche no puede dormir de nuevo. La destrucción de sus escritos se siente como una herida física. Pero mientras yace en la oscuridad, algo más comienza a suceder. Las visiones regresan, no con terror esta vez, sino con una extraña claridad. Vuelve a ver la promesa, no solo la restauración de las cosechas, sino algo más grande. Ve el Espíritu de Dios, el aliento mismo del Todopoderoso siendo derramado, no solo sobre sacerdotes y reyes, no solo sobre los justos y los dignos, sobre todos, hijos e hijas profetizando, ancianos soñando sueños, jóvenes viendo visiones, incluso sobre los siervos, los más humildes, los olvidados, aquellos a quienes la sociedad ha descartado. Los ojos de Joel se abren de golpe en la oscuridad.
Esto es lo que destruyeron cuando rasgaron sus rollos. Esto es lo que Jehosafat teme, no el mensaje de juicio. Todo sacerdote predica juicio. Pero esto, la democratización del encuentro divino, el Espíritu derramado sobre toda carne, eso lo cambiaría todo. Las estructuras de poder, las jerarquías, el control minucioso de quién puede hablar por Dios y quién no, se sienta, y a pesar de todo, los rollos destruidos, el rechazo, el hambre, las relaciones rotas, algo parecido a la alegría burbujea en su pecho. Porque ahora entiende por qué la oposición es tan feroz. No porque esté equivocado, sino porque podría tener razón. Y si tiene razón, las implicaciones son asombrosas. Susurra en la oscuridad. ¿Quién podría creer tal cosa? Pero incluso mientras lo pregunta, sabe la respuesta. Alguien lo hará. Quizás no muchos, quizás no pronto, pero en algún lugar, en un futuro que no puede ver, la gente estará lo suficientemente desesperada, lo suficientemente rota, lo suficientemente vacía como para creer que Dios realmente podría hacer esta cosa imposible. Podría realmente derramarse sobre los más pequeños y los perdidos. El fragmento del rollo sigue en el suelo donde lo dejó. A la tenue luz de la lámpara apenas puede distinguir las palabras «Yo os restituiré los años». Ya no tiene sus materiales de escritura. Están destruidos, pero tiene su memoria, su voz. Y mañana, a pesar de todo, volverá a hablar. Porque algunas palabras, una vez liberadas, no se pueden retirar. Son como semillas plantadas demasiado profundo para desenterrar, creciendo en la oscuridad, empujando hacia la luz, lo quieran o no. Joel se recuesta, y por primera vez en días llega el sueño. No pacífico, ya no hay sueños pacíficos, sino determinado. El sueño de un hombre que sabe lo que tiene que hacer y ha dejado de preguntar por qué. Fuera, el viento se levanta, trayendo el olor a polvo y distancia. Y en algún lugar de ese viento, si escuchas con suficiente atención, podrías oír el sonido de un ejército avanzando, todavía lejos, todavía un susurro, pero viene, siempre viene. El séptimo día llega como una sentencia. Joel se despierta antes del amanecer, sabiendo que esta es la fecha límite. Al atardecer, si no se ha retractado, la expulsión se hará oficial. Su nombre será borrado de los registros de la comunidad. Será declarado muerto mientras aún respira. Shadas ya está despierta, sentada junto a la ventana rota, observando cómo el cielo se ilumina. No se gira cuando él se levanta, pero su voz rompe el silencio. Lo vas a hacer, ¿verdad? Convocar la asamblea. No es una pregunta. Ella lo sabe. Tengo que hacerlo. Aunque nadie venga. Joel considera esto. La probabilidad de que alguien responda a su llamado es casi nula. El sumo sacerdote ha dejado clara su posición. Los ancianos lo han rechazado. La gente se burla de él. ¿Quién se arriesgaría a asociarse con un profeta a punto de ser expulsado? Aunque nadie venga, dice. El llamado tiene que hacerse. Lo que hagan con ello es asunto suyo y de Dios. Ella finalmente se gira para mirarlo. Su rostro está más delgado que hace un mes, sus ojos con sombras que antes no estaban. Pero también hay algo más, una especie de dignidad feroz. Entonces iré contigo. Ada. No. Su voz es firme. No me digas que me quede en casa, no me digas que me proteja. Si eres mi esposo cuando eres honrado, eres mi esposo cuando eres expulsado. Permanecemos juntos. Joel cruza la habitación, la abraza. Ella se siente frágil en sus brazos, todo huesos y determinación. No te merezco. No, asiente ella, una sombra de sonrisa en sus labios. No lo haces, pero te aguantas conmigo de todos modos. No tienen nada para desayunar, no lo han tenido en 3 días. Pero Joel se lava la cara, se arregla la túnica lo mejor que puede. La mancha de saliva aún visible y sale al amanecer. El pueblo apenas se está despertando. El humo se eleva de los fuegos de cocina. El olor a pan horneado flota desde las casas que aún tienen harina. El estómago de Joel se contrae, pero se obliga a concentrarse.
Camina hacia el centro del pueblo, al espacio abierto cerca del pozo, donde tradicionalmente se hacen los anuncios. No tiene trompeta. No tiene ninguna de las herramientas tradicionales para convocar una asamblea. Solo su voz, ronca por el ayuno y el miedo. Se para allí mientras el sol rompe sobre las colinas del este, toma aliento y grita: «Tocad la trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea solemne». Su voz se quiebra en las primeras palabras, pero se fortalece. La gente sale de las casas, atraída por el sonido. Algunos curiosos, la mayoría hostil, se reúnen, pero no cerca, manteniendo la distancia, como si la cercanía a Joel pudiera contaminarlos. «Reunid al pueblo», continúa Joel, con el corazón latiéndole con fuerza. «Santificad la congregación, juntad a los ancianos, reunid a los niños, incluso a los que maman. Salga de su aposento el novio, y de su tálamo la novia». Algunos ríen. Alguien murmura: «Realmente lo está haciendo. El necio realmente lo está haciendo». Pero Joel no se detiene. No puede detenerse. Las palabras brotan de él como agua de una vasija agrietada. Entre el pórtico y el altar, lloren los sacerdotes y digan: «Perdona, oh Jehová, a tu pueblo. No entregues tu heredad al oprobio, para que las naciones se burlen de ella». La multitud está creciendo ahora. Quizás 60 personas. No se acercan, pero están presentes, observando, esperando ver cómo termina esto. Y entonces Joel pronuncia las palabras que han estado ardiendo en su pecho desde que comenzaron las visiones. La promesa imposible, que incluso él lucha por creer: «Volved al Señor vuestro Dios, porque Él es clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Quién sabe si no se volverá y se arrepentirá y dejará tras de sí bendición?» Cae el silencio, pesado, absoluto. Entonces la voz de Jehosabad lo rompe: «Esto es herejía. El sumo sacerdote ha llegado, flanqueado por otros 2 sacerdotes. Su rostro es frío, controlado. No tienes autoridad para convocar una asamblea. No tienes autoridad para prometer nada en el nombre de Dios». Y esto, gesticula hacia Joel con desprecio, ¿esta promesa de bendición, después de haber proclamado nada más que perdición? Te contradices, falso profeta. Joel siente que el suelo se movía bajo sus pies. La atención de la multitud se balancea entre él y Jehosabad como espectadores en un concurso. Sabe que lo que diga a continuación lo determinará todo. «No me contradigo», dice Joel, con la voz más firme de lo que se siente. «Proclamo lo que se me ha mostrado. Sí, el juicio viene. El ejército que he visto hará que las langostas parezcan una misericordia, pero el juicio no es el fin. El arrepentimiento es posible. La restauración es posible, no porque lo merezcamos, sino porque su voz se eleva, se fortalece, porque el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne, no solo sobre sacerdotes y profetas, sino sobre todos. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Incluso sobre los siervos y las siervas, los más humildes entre nosotros, incluso sobre ellos, el Espíritu de Dios». Las palabras quedan suspendidas en el aire. Por un momento, nadie se mueve. Entonces, el caos, blasfemia, grita alguien. ¿El Espíritu sobre siervos, sobre mujeres? Está loco, completamente loco. Pero Jehosabad no grita. Su voz corta el ruido, silenciosa y mortal. «Afirmas que Dios dará su Espíritu, el Espíritu que reposó sobre Moisés, sobre los profetas, sobre los ungidos, a la gente común, a los esclavos. Esto no es profecía, esto es revolución, esto es un ataque al orden mismo que Dios estableció». «No», dice Joel, «es el cumplimiento de todo lo que Dios prometió. Un pueblo que no solo oye hablar de Él, sino que lo conoce, directamente, íntimamente, sin intermediarios». Las palabras salen antes de que Joel se dé cuenta plenamente de lo que está diciendo. Pero una vez dichas, sabe que son verdad. Esto es a lo que las visiones han estado apuntando todo el tiempo.
No solo la supervivencia a través del desastre, sino una transformación más allá de todo lo que cualquiera haya imaginado. El rostro de Jehosabad se endurece. Estás acabado. A partir de este momento, eres expulsado de... Espera, una voz pequeña, apenas audible. Pero en el silencio atónito, se oye. Una niña, quizás de 12 años, se adelanta entre la multitud. Su madre intenta tirar de ella hacia atrás, pero la niña se suelta. Su rostro está pálido, pero sus ojos brillan con algo. ¿Miedo? ¿Asombro? ¿Ambos? Y si tiene razón, dice ella. Su madre jadea. Hannah, cállate. Pero la niña no se detiene. Entiendo que todo lo que hemos intentado no ha funcionado, interrumpe Hannah, su voz cobrando fuerza. Hemos hecho todos los sacrificios, todas las oraciones como nos enseñaste, y nada ha cambiado. Las langostas aún vinieron, la comida sigue sin estar, mi hermanito sigue teniendo hambre, así que quizás necesitemos intentar algo diferente. La multitud se agita, murmullos la recorren. No es un acuerdo exactamente, pero algo, una grieta en la certeza. Jehosabad levanta la mano para silenciarla, pero antes de que pueda hablar, un anciano también se adelanta. Efraín, un alfarero, encorvado por la edad. Tuve un sueño anoche, dice, con la voz temblorosa. Es la primera vez en 40 años que sueño algo que pueda recordar. Vi lluvia, no solo lluvia, ríos fluyendo en el desierto, y oí una voz que decía, invoca mi nombre, y serás salvo. No lo entendí entonces, pero ahora otra persona se adelanta, luego otra. No muchos, quizás 7 u 8 de los 60 reunidos, pero se adelantan, separándose de la multitud. De pie con Joel, Tobías está entre ellos. El rostro del joven escriba está blanco de miedo, pero su mandíbula está tensa. Vendré a la asamblea, dice. Jehosabad mira al pequeño grupo, luego a Joel. Su voz es de hielo. Has dividido a la comunidad. Has puesto al hijo contra el padre, al siervo contra el amo. Esto es exactamente el caos contra el que advertí. Se vuelve hacia la multitud. ¿Veis lo que trae este falso profeta? Discordia, rebelión, el colapso del orden. ¿Es esto lo que queréis? La mayoría de la multitud niega con la cabeza, retrocede. El mensaje es claro, no quieren parte de esta locura. Pero los 8 permanecen, de pie con Joel, temblorosos pero presentes. Joel los mira. A la joven Hannah con sus ojos brillantes y asustados, al viejo Efraín apoyado en su bastón, a Tobías arriesgando su futuro, a los otros cuyos nombres apenas conoce, y algo se abre en su pecho. No desesperación, no triunfo, algo más. Algo que se siente como una semilla que finalmente encuentra tierra. La asamblea está convocada, dice Joel en voz baja. Cualquiera que elija arrepentirse, venga al patio del templo mañana al amanecer. Ayunaremos, lloraremos, invocaremos al Señor y veremos si Él responde. La voz de Jehosabad es final. Cualquiera que participe enfrentará consecuencias sociales, económicas, espirituales. Han sido advertidos. Se da la vuelta y se va, seguido por los otros sacerdotes. La mayoría de la multitud se dispersa con ellos, negando con la cabeza, murmurando sobre locura y delirio. Pero los 8 permanecen. Gracias, les dice Joel. Su voz se quiebra al pronunciar las palabras. Gracias por creer, o al menos por estar dispuestos a intentarlo. Hannah lo mira. ¿Tienes miedo? Joel casi se ríe, aterrorizado. Yo también, admite ella. Pero también emocionada, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Joel asiente. Él también lo siente, un impulso creciente, como estar al borde de un acantilado, el viento subiendo, sabiendo que el salto se acerca. Mañana, dice, amanecer, estad listos. Se dispersan lentamente, cada uno regresando para enfrentar las consecuencias que les esperan en casa. Adá aparece al lado de Joel,
desliza su mano en la suya. 8 personas, dice ella. 8 más de los que esperaba. ¿Crees que realmente vendrán mañana? Joel los observa alejarse. Hannah mirando hacia atrás una vez, con esa mirada brillante y asustada. Efraín moviéndose lenta pero deliberadamente. Los hombros de Tobías cuadrados contra cualquier juicio que le espere. Sí, dice Joel. Creo que sí. Creo que están lo suficientemente hambrientos, no solo de comida, sino de algo real, como para arriesgarlo todo por una mínima posibilidad de que esto sea verdad. Esa noche, Joel y Ada yacen juntos en su casa rota. Ninguno duerme. Fuera, el pueblo también está inquieto. Joel puede oír voces, discusiones en casas cercanas, puertas que se cierran de golpe, una vez, lo que suena como alguien llorando. La palabra se está extendiendo, dividiendo, forzando decisiones. Justo antes del amanecer, Joel finalmente habla en la oscuridad. ¿Y si nadie es sanado? ¿Y si ayunamos y lloramos e invocamos a Dios y no pasa nada? Ada permanece en silencio por un largo momento. Luego, ¿y si alguien sí lo es? ¿Y si al menos una persona oye la voz de Dios por primera vez? ¿No vale la pena el riesgo? Joel piensa en Hannah, en su pregunta, ¿y si él tiene algo que decirme? En el hambre en sus ojos, no de pan, sino de conexión, de significado. De la voz del santo que le hable directamente a su corazón. Sí, susurra. Vale la pena. El amanecer llega demasiado rápido y no lo suficientemente rápido. Joel se levanta, se lava, se pone su túnica más limpia, que no está limpia en absoluto. Ada hace lo mismo. Juntos, caminan por las calles silenciosas hacia el templo, y allí, en el patio, mientras el sol rompe sobre el horizonte, los encuentran, no 8 personas, 12. 4 más han venido, atraídos por las discusiones de la noche, por sueños, por desesperación, por esperanza, por curiosidad. Joel no lo sabe, no necesita saberlo. Están aquí. Eso es suficiente. Se para ante ellos, estos 12 que arriesgaron todo para responder a un llamado de un profeta deshonrado. Su voz es tranquila, reverente. Gracias por venir. Gracias por estar dispuestos a creer que Dios aún podría hablar, aún podría responder, aún podría derramar su espíritu sobre gente como nosotros. La joven Hannah se seca los ojos. Ha estado llorando. El viejo Efraín aprieta su bastón con ambas manos. Tobías se mantiene erguido, miedo y determinación luchando en su rostro. Comencemos, dice Joel, y en algún lugar, en el espacio entre la tierra y el cielo, entre el juicio y la misericordia, entre el fin de una cosa y el comienzo de otra, algo cambia. La asamblea ha sido convocada. La pregunta ahora es, ¿responderá Dios? La asamblea dura 3 días. 3 días de ayuno que Joel y la mayoría de los demás ya hacían por necesidad, pero ahora con un propósito. 3 días de oración que comienza torpe y cohibida y gradualmente se profundiza en algo crudo y real. 3 días de espera por una señal que no llega. El primer día se reúnen al amanecer. 12 personas en un patio que podría albergar a cientos. El vacío a su alrededor se siente como un reproche. Joel los guía en oración, su voz incierta al principio. ¿Qué se dice al invocar lo imposible? Pero las palabras llegan, a veces de las Escrituras, a veces de su propio corazón quebrantado. Perdona a tu pueblo, oh Señor, no hagas de tu heredad un objeto de burla. Los demás se unen, vacilantes al principio. La joven voz de Hannah temblorosa, la de Efraín quebrada por la edad. Tobías leyendo de un pergamino que trajo, su formación de escriba dándole confianza en las palabras escritas, sino en las habladas. Una mujer llamada Miriam llora en silencio, sus lágrimas cayendo sobre el suelo de piedra. Su marido la dejó cuando dijo que vendría a la asamblea. Ella vino de todos modos. Al mediodía, la gente pasa por el patio. A propósito, se da cuenta Joel. Vienen a ver el espectáculo, a burlarse. Un grupo de jóvenes se para en la entrada, gritando, «Mirad la poderosa asamblea, 12 personas para salvar a la nación.
¿Quizás Dios está sordo y necesita más voces? Joel los ignora. Sigue orando, pero siente la humillación hasta los huesos. ¿A esto los había traído? ¿A la vergüenza pública? El segundo día, solo 11 vienen. Uno de los hombres, un granjero llamado Boaz, no aparece. El corazón de Joel se encoge. Está empezando. El desgaste. La lenta comprensión de que nada está sucediendo, nada sucederá. Pero los 11 restantes oran con más ahínco, ayunan más profundamente, lloran con más libertad. Efraín se desploma al mediodía, su viejo cuerpo incapaz de soportar el ayuno. Le dan agua, sin romper el ayuno por completo, pero lo suficiente para mantenerlo con vida. Bebe con manos temblorosas, disculpándose. Lo siento, soy débil. Estás aquí, dice Joel. Eso no es debilidad. Esa tarde, Tobías hace la pregunta que todos están pensando. ¿Y si Dios no responde? ¿Y si estamos haciendo todo esto y nada cambia? Joel no tiene una respuesta, solo mira al joven escriba con ojos sinceros. No lo sé, pero sé que teníamos que intentarlo. La segunda noche, Joel yace despierto en su casa, escuchando la respiración de Ada a su lado. Ella también asistió a la asamblea, una de los 12, ahora 11. Su presencia le había costado todo. Las mujeres del mercado no le hablaban. La mujer del panadero le escupió a los pies. Pero ella viene todos los días, se para junto a Joel, ora con todo su corazón. Quizás me equivoqué, susurra Joel en la oscuridad. Ada no finge estar dormida. Quizás la respuesta de Dios es diferente de lo que esperabas. 11 personas, Ada. Hemos bajado a 11. 11 que creen lo suficiente como para arriesgarlo todo. Eso no es poca cosa, pero se siente como nada cuando llega el amanecer y se reúnen de nuevo. El tercer día, las burlas en la puerta son más fuertes ahora, más confiadas. ¿Todavía esperando vuestro milagro? ¿Todavía esperando que el Espíritu caiga sobre siervos y niños? Lo único que cae es vuestra dignidad. Joel dirige las oraciones, pero su voz carece de convicción. Las palabras se sienten huecas, vacías, como hablar a un vacío al que no le importa. A media mañana, todo cambia. El suelo tiembla. No violentamente, no un terremoto, solo un temblor. Lo suficiente para que todos se detengan, se miren con los ojos muy abiertos. Luego pasa. ¿Sentiste eso?, susurra Hannah, antes de que alguien pueda responder. Un sonido los alcanza, distante al principio, creciendo. No el sonido de langostas esta vez, algo más. Algo que hace que la sangre de Joel se hiele porque lo reconoce de su visión. Marchando. Miles de pies moviéndose al unísono perfecto. La gente del pueblo también lo oye. Gritos se elevan del mercado. Joel y los demás corren a la entrada del patio y miran hacia las colinas del este. Un ejército, tal como lo vio, avanzando como el amanecer que se extiende por las montañas. No el ejército de Judá. Estos son extranjeros, invasores. Su armadura atrapa el sol, creando un río de luz que fluye por la ladera hacia el pueblo. Miles de ellos, quizás decenas de miles. La visión se ha hecho realidad. El pánico estalla en el pueblo. La gente corre en todas direcciones. Madres gritan por sus hijos. Hombres gritan sobre reunir armas, sobre defender las murallas, sobre huir. El orden cuidadoso de la vida diaria se hace añicos en segundos. Jehozabad aparece en el patio del templo, su rostro pálido. Por primera vez desde que Joel lo conoció, el sumo sacerdote parece incierto. Ve a Joel y a los demás, y algo parpadea en su expresión, demasiado rápido para identificar. ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? ¿Acusación? Esto es obra tuya, si sea Jehozabad. Tú invocaste el juicio con tus profecías. Tú. Yo no lo invoqué, interrumpe Joel, su voz extraña y distante incluso para sus propios oídos. Yo advertí sobre ello. Hay una diferencia. El sumo sacerdote parece que quiere discutir, pero el sonido del ejército que se acerca es más fuerte ahora. Se da la vuelta y corre hacia las cámaras de los ancianos, gritando órdenes que nadie escucha. Joel se vuelve hacia su pequeña asamblea.
Están aterrorizados. Hannah está llorando. Efraín se ha desplomado al suelo, demasiado viejo y débil para procesar esta nueva catástrofe. Tobías permanece inmóvil, su rostro blanco como un hueso. ¿Qué hacemos?, pregunta Miriam, su voz aguda y tensa. Nos matarán a todos. No tenemos ejército. No tenemos defensas. ¿Qué hacemos? Y Joel se da cuenta. No lo sabe. La visión le mostró al ejército venir, sí, pero no lo que viene después, no cómo sobrevivir, ni siquiera si la supervivencia es posible. Por primera vez, una duda real lo invade. No duda sobre si las visiones eran reales. El ejército prueba que lo eran, sino duda sobre si las entendió correctamente, duda sobre si su interpretación era correcta, duda sobre si la promesa de restauración era algo más que una ilusión. No lo sé, admite. Los vi venir, pero no sé qué pasará después. La honestidad parece romper algo en el grupo. Dos de ellos, una pareja que vino junta, se dan la vuelta y corren, de vuelta a su casa para recoger lo que puedan, para huir. Joel no los culpa. 9 permanecen. 9 personas que no tienen a dónde ir, o nada que perder, o una fe lo suficientemente fuerte como para mantener sus pies firmes, incluso cuando sus mentes gritan que huyan. El ejército llega a las afueras del pueblo al mediodía. El sonido de su avance es como un trueno que nunca termina. Joel puede verlos ahora, ver sus rostros, duros y extranjeros, ver sus armas, listas y afiladas, ver su disciplina, perfecta y aterradora. No atacan inmediatamente, en cambio rodean el pueblo, cortan todas las salidas, establecen un asedio. El mensaje es claro: nadie sale, nadie escapa. Cae la noche. El pueblo está en silencio, excepto por oraciones susurradas y llantos ahogados. No hay fuegos para cocinar. La gente tiene demasiado miedo de llamar la atención. No hay niños jugando. No hay sonidos normales de vida. Solo miedo, tan denso que se podía ahogar en él. Joel se sienta en el patio del templo con sus 8 restantes. Han dejado de orar. No quedan palabras. Simplemente se sientan juntos en la oscuridad, esperando lo que venga después. Lo siento, dice Joel finalmente. Siento haberlos traído a esto. Siento haber prometido algo que no pude cumplir. Siento haber... Para, la voz de Hannah, pequeña pero firme. Tú no trajiste al ejército. Solo nos advertiste que venía. Eso no es lo mismo. Pero la promesa de restauración todavía no se ha demostrado que sea falsa, interrumpe Tobías. Todavía no estamos muertos. La ciudad sigue en pie. Quizás esto es parte de cómo Dios responde. Quizás teníamos que tocar fondo antes de... No termina, porque todos lo oyen. Un nuevo sonido del campamento del ejército. No marchando, no armas, algo más. Confusión, gritos, no órdenes organizadas, sino caos. Joel se levanta, camina hacia la pared del patio. Intenta ver qué está pasando. El campamento del ejército invasor está en desorden. Soldados corriendo. Tiendas de campaña derrumbándose. Algún tipo de conflicto interno estallando. Y entonces, imposible de pasar por alto incluso en la oscuridad. El ejército comienza a retirarse. No una retirada exacta, sino un repliegue, una reorganización. La disciplina perfecta de esta mañana ha desaparecido, reemplazada por algo que parece casi... ¿miedo? Al amanecer se han ido, no por completo. Los exploradores informan haberlos visto a lo lejos, todavía reunidos, pero ya no rodean el pueblo, ya no están listos para atacar. Algo sucedió en la noche, algo que cambió sus planes. El pueblo se despierta a esta realidad imposible. La amenaza que parecía absoluta hace solo unas horas se ha pausado, retirado. Les ha dado un respiro que no esperaban, pero no hay celebración. La gente está demasiado confundida, demasiado agotada. Vagan por las calles como sonámbulos, tratando de entender lo que acaba de pasar. Joel regresa al patio del templo, donde sus 8 permanecieron durante la noche. Lo miran con preguntas en los ojos. No lo sé, dice antes de que puedan preguntar. No sé por qué se retiraron.
No sé si es temporal o algo más. Efraín se pone de pie con dificultad, apoyándose pesadamente en su bastón. Pero se retiraron. Eso no es natural. Los ejércitos no se retiran de una ciudad indefensa sin razón. Quizás no ha terminado, dice Miriam. Quizás solo se están reagrupando, preparándose para un ataque peor. Quizás, asiente Joel. O quizás no termina. No puede terminar, porque decir lo que está pensando se siente demasiado presuntuoso, demasiado esperanzador, demasiado peligroso para esperar. Pero Hannah lo dice por él. O quizás Dios está respondiendo, solo que no de la manera que esperábamos. Las palabras quedan suspendidas en el aire, nadie las confirma, nadie las niega, simplemente se quedan con la posibilidad, frágil y aterradora como una nueva vida. Esa tarde, llega un mensajero del campamento del ejército. No para amenazar o exigir la rendición, sino con un mensaje simple y extraño. Su comandante recibió informes inquietantes durante la noche, augurios, señales, sueños de desagrado divino. El ejército se retira para consultar a sus dioses antes de proceder. No es un milagro, no es obviamente sobrenatural, solo eventos que se alinean de maneras que nadie podría haber predicho. Joel piensa en el sueño de lluvia de Efraín, en la pregunta de Hannah, ¿y si él tiene algo que decirme? En la promesa del Espíritu siendo derramado, y se pregunta, ¿es así como comienza? No con truenos y relámpagos del cielo, sino con pequeños cambios en situaciones imposibles, con sueños que cambian la mente de los comandantes, con pequeños grupos de personas desesperadas orando cuando todos los demás se han rendido. Esa noche, Joel se sienta solo en el patio. Todos los demás se han ido a casa a descansar, a procesar, a intentar entender, pero Joel permanece, mirando al cielo. Está más oscuro de lo habitual. La luna aún no ha salido. Las estrellas son visibles, brillantes y distantes. Joel recuerda su visión, el sol volviéndose negro, la luna de color rojo sangre, las estrellas retirando su brillo. Nada de eso ha sucedido. Quizás fue metafórico, quizás lo malinterpretó, o quizás todavía está por venir. Mientras observa, una sola gota de agua golpea su rostro. Se la limpia, confundido. Luego otra. Lluvia. Por primera vez en meses, lluvia. No un aguacero, solo unas pocas gotas. Apenas lo suficiente para humedecer el polvo. Pero real, innegable, imposible y sin embargo, sucediendo. Joel se pone de pie, extiende las manos. Las gotas golpean sus palmas. Cada una un pequeño milagro. Empieza a reír, un sonido roto y desesperado que también podría ser llanto. Porque no es suficiente. Unas pocas gotas no salvarán las cosechas, no acabarán con la hambruna, no restaurarán lo que se perdió. Pero es algo, es una señal, un susurro de promesa en la oscuridad. Y quizás, solo quizás, los susurros son la forma en que Dios habla antes de gritar. Joel inclina su rostro hacia el cielo, dejando que la escasa lluvia lo bañe, y se permite, por primera vez en semanas, esperar. No certeza, no triunfo, solo la frágil y aterradora posibilidad de que todo lo que ha arriesgado, todo lo que ha perdido, todo lo que ha soportado, podría haber sido por algo real. La lluvia continúa durante la noche, suave, persistente, no lo suficiente para cambiarlo todo, pero lo suficiente para cambiar algo. Y a veces, algo es donde comienzan los milagros. La lluvia cesa antes del amanecer. Cuando Joel se despierta, el suelo apenas está húmedo, solo lo suficiente para oscurecer el polvo, no lo suficiente para traer vida. Pasa la mano por la tierra, siente la humedad que ya se evapora con el calor de la mañana. Sería fácil descartarlo como nada, una burla, una broma cruel, pero no puede, porque lo sintió, innegable, real. El pueblo es diferente esta mañana, más tranquilo. El pánico de ayer se ha asentado en otra cosa, una confusión cautelosa y agotada. El ejército todavía es visible a lo lejos, acampado pero sin avanzar.
La gente se mueve a través de sus rutinas mecánicamente, mirando hacia las colinas cada pocos minutos, como si esperaran que los soldados cargaran de repente. Joel se dirige al patio del templo. Espera encontrarlo vacío. Seguramente después del terror de ayer, después del ejército, después de todo, su pequeña asamblea habrá abandonado esta locura. Pero están allí, los 9, esperando. Hannah lo ve primero. Llovió anoche. ¿Lo sentiste? Lo sentí. Mi padre dijo que no era nada. Dijo que unas pocas gotas no importan. Pero ella lo mira con esos ojos brillantes y escrutadores. Pero se sintió como algo, como una respuesta. Aunque fuera pequeña, Efraín asiente lentamente. He vivido sequías antes, 63 años. He visto quizás 5 sequías graves, y nunca he visto una terminar con solo unas pocas gotas, pero tampoco he visto una terminar sin unas pocas gotas primero. Cada diluvio comienza con una sola gota de lluvia. Se reúnen de nuevo, oran de nuevo, pero algo ha cambiado. La desesperación sigue ahí, pero ahora se mezcla con algo más, una esperanza tentativa y frágil. A media mañana, Tobías de repente deja de orar. Sus ojos se abren de par en par, desenfocados. Se tambalea ligeramente y Miriam extiende la mano para sostenerlo. ¿Tobías?, pregunta Joel. ¿Estás bien? El joven escriba no responde de inmediato. Cuando habla, su voz es distante, extraña. Veo un valle, lleno de huesos, huesos secos, esparcidos por todas partes, muertos, completamente muertos. Pero entonces, aliento, viento, los huesos se unen, carne creciendo, piel cubriendo, se están levantando. Un ejército viviente de lo que estaba muerto. Parpadea y el enfoque regresa a sus ojos. Mira a su alrededor, sobresaltado. ¿Qué acaba de pasar? Tuviste una visión, dice Joel en voz baja. Viste algo. Pero no soy profeta, solo soy un escriba. Escribo las palabras de otras personas, yo no. El espíritu cae sobre toda carne, susurra Hannah. Eso es lo que dijiste, Joel. No solo sobre los profetas, sobre todos. Tobías se sienta pesadamente, sus manos temblorosas. No sabía que se sentiría así, como estar en otro lugar completamente mientras sigues aquí. Joel se arrodilla a su lado. Lo que viste, los huesos secos convirtiéndose en un ejército, ¿se sintió verdadero? ¿Real? Más real que cualquier cosa que haya experimentado, admite Tobías. ¿Pero qué significa? Antes de que Joel pueda responder, una conmoción estalla fuera del patio. Gritos, no pánico esta vez, sino otra cosa. ¿Excitación? ¿Confusión? Corren a la entrada y ven a la gente reuniéndose en la calle, señalando hacia las colinas del este. El ejército, la fuerza masiva y aterradora que los rodeó ayer, se está moviendo, no hacia el pueblo, lejos de él, retirándose, realmente retirándose. El corazón de Joel late con fuerza. Sube a la pared del patio para ver mejor. Es verdad. El ejército está levantando el campamento, formando columnas, marchando lejos, no en desorden o derrota. Su disciplina sigue siendo perfecta, pero se están yendo, abandonando el asedio sin una sola batalla. Un hombre corre, gritando, «Se van, los invasores se van, estamos salvados». El pueblo estalla. La gente se derrama por las calles, llorando, riendo, abrazándose. El terror que los había atenazado durante 2 días se libera de repente, y el alivio es casi violento en su intensidad. Pero en el patio del templo, Joel y sus 9 permanecen en silencio, observando, comprendiendo algo que la multitud que celebra aún no capta. Creen que ha terminado, dice Miriam suavemente. Creen que el peligro ha pasado. Pero no ha pasado, dice Joel. Este no es el final. Esto es una señal, una advertencia y una promesa juntas. El ejército se retiró porque Dios los hizo retirarse, para mostrarnos lo que Él puede hacer, para probar que las visiones eran reales, pero el día del Señor, el verdadero día, todavía está por venir.
Entonces, ¿por qué están celebrando?, pregunta Hannah. Porque están aliviados. Querían rescate y lo obtuvieron. Todavía no entienden que el rescate no es lo mismo que la restauración, que la supervivencia no es lo mismo que la transformación. La celebración continúa todo el día. Alguien encuentra reservas ocultas de vino, guardadas para emergencias. Y si esto no es una emergencia, ¿qué lo es? La gente bebe, baila, ríe con la energía maníaca de quienes acaban de escapar de la muerte. El miedo de los días pasados se transforma en euforia. Pero al caer la tarde, Joel nota algo. La celebración está disminuyendo. Y a su paso, la gente mira su pueblo con nuevos ojos. El ejército se ha ido, sí. La amenaza inmediata ha pasado, pero los campos siguen estériles, los almacenes siguen vacíos. La devastación de las langostas permanece inalterada. Sobrevivieron al asedio, pero siguen muriendo de hambre. A la mañana siguiente, Joel es convocado de nuevo, no por Jehozabad esta vez, sino por los ancianos del pueblo. Llega a la puerta y los encuentra reunidos, sus rostros demacrados. La celebración de ayer ha dado paso a una cruda realidad. Azarías habla primero. El ejército se ha ido. Todos lo vimos. Imposible, pero cierto. Y algunos dicen, hace una pausa, incómodo. Algunos dicen que tus oraciones tuvieron algo que ver, que tu asamblea, tu ayuno, que quizás Dios sí escuchó. Joel no dice nada, espera. Pero la situación alimentaria es crítica, continúa otro anciano. Nos quedan quizás 2 semanas de provisiones, 3 si racionamos severamente. Los campos no producirán una cosecha en meses, incluso si plantamos hoy. Necesitamos una solución real. ¿Y creen que yo tengo una?, pregunta Joel. Tú eres el de las visiones, dice Azarías, y ya no hay burla en su voz, solo una desesperación agotada. Viste venir al ejército y vino. Dijiste que Dios respondería si regresábamos y el ejército se fue. Así que preguntamos, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo sobrevivimos los próximos 3 meses? Joel cierra los ojos, siente el peso de su expectativa. Quieren un milagro, quieren que él invoque comida del cielo, agua de las rocas. Quieren el tipo de intervención dramática que los salve sin requerir nada difícil. Pero eso no es lo que se le ha mostrado. Consagrad otra asamblea, dice finalmente, una de verdad esta vez. No solo mis 9, todos, toda la ciudad. Ayunad un día más. Sé que es difícil, sé que tenéis hambre, pero un día más. Llorad, orad, volved al Señor con todo vuestro corazón. Y entonces, ¿qué?, presiona Azarías. Entonces esperad, confiad, ved lo que Él hace. Eso no es un plan, protesta otro anciano. Eso es solo fe. Necesitamos algo concreto. La fe es concreta, dice Joel en voz baja. Es lo más concreto que nos queda. Todo lo demás, nuestros ejércitos, nuestros almacenes, nuestros planes cuidadosos, falló. Lo único que hizo que los invasores se fueran fue algo que no pudimos controlar ni manipular. Así que quizás es hora de dejar de intentar controlarlo todo y simplemente confiar. Los ancianos intercambian miradas. Joel puede ver el debate interno en sus rostros. Va en contra de todo lo que saben, todo lo que se les ha enseñado a hacer. Se supone que los líderes deben tener respuestas, planes, soluciones, no solo fe. Pero, ¿qué otra opción tienen? Lo discutiremos, dice Azarías finalmente. Convocaremos una reunión del consejo, veremos qué dice la gente. Joel asiente y se da la vuelta para irse. Pero al hacerlo, oye a Azarías llamarlo. Joel, pase lo que pase, gracias por advertirnos, por no rendirte cuando nos burlábamos de ti, por estar dispuesto a parecer un tonto por lo que creías que era verdad. No es una disculpa, no del todo, pero es algo, un reconocimiento, una grieta en el muro de la oposición. Joel regresa al patio del templo donde su asamblea, todavía los considera su asamblea, aunque no son suyos en absoluto, se ha reunido de nuevo. Lo miran expectantes. Los ancianos están considerando convocar una asamblea de todo el pueblo. Les dice, ¿vendrá la gente?
pregunta Tobías. No lo sé. Ayer estaban celebrando. Hoy tienen hambre de nuevo. El miedo podría impulsarlos a venir, o el agotamiento podría mantenerlos alejados. Esa tarde llega la respuesta. Los ancianos han decidido. Se celebrará una asamblea de todo el pueblo mañana al amanecer. Todos están invitados. Se espera su presencia incluso. Un día de ayuno. Oración. Buscando el rostro del Señor. Jehozabad está notablemente ausente del anuncio. Esa noche, Joel no puede dormir. De nuevo, yace junto a Ada, escuchando su respiración, y siente el peso del mañana presionándolo. ¿Y si no pasa nada? ¿Y si la gente se reúne, ayuna, ora y se despierta al día siguiente todavía muriendo de hambre? ¿Y si la retirada del ejército fue solo un cálculo político, sin nada divino? ¿Y si se ha equivocado en todo excepto en la advertencia y no hay restauración, solo supervivencia o muerte? Deja de pensar tan fuerte, murmura Ada. Sabes, puedo oír tus pensamientos desde aquí. A pesar de todo, Joel casi sonríe. Lo siento. ¿De qué tienes miedo? De haberlos llevado a todos a esperar algo que no llegará, de que mañana sea solo otro día de hambre y decepción. Ada se da la vuelta, lo mira en la oscuridad. ¿Y si no es así? ¿Y si mañana es el día en que todo cambia? ¿También tienes miedo de eso? La pregunta lo sobresalta. ¿Por qué tendría miedo de eso? Porque si sucede, si Dios realmente derrama su espíritu, si la restauración realmente llega, entonces tendrás que vivir con la responsabilidad de haberlo pronunciado. Serás un profeta, no un granjero desacreditado que afirma tener visiones, sino un profeta de verdad. Eso es aterrador de una manera diferente. Ella tiene razón, se da cuenta de que tiene razón. Parte de él había estado esperando equivocarse, desvanecerse en la oscuridad, volver a la vida sencilla de la agricultura y la familia. Pero si tiene razón, de cualquier manera estoy aterrorizado, admite. Bien, dice ella, eso probablemente significa que estás listo. El amanecer llega con un cielo pesado, no nubes de lluvia exactamente, pero algo, una densidad en el aire que no estaba allí ayer. Joel y Ada caminan hacia el patio del templo en silencio, de la mano, y se detienen en seco en la entrada. El patio está lleno. No 9 personas, no 20, cientos, quizás todo el pueblo. Están reunidos en silencio, rostros demacrados por el hambre y el miedo y algo que podría ser esperanza. Hannah ve a Joel y saluda con la mano. Su pequeña asamblea está allí, al frente, esperando. Los ancianos están a un lado. Azarías asiente a Joel. Una invitación, permiso. Pero Jehozabad también está allí. De pie, aparte, con los brazos cruzados, con una expresión indescifrable. No detiene a Joel, no habla, solo observa. Joel camina hacia el centro del patio. Cientos de ojos lo siguen. El peso de su expectativa es aplastante. Abre la boca, pero no salen palabras. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza? Luego mira a Hannah, a su joven rostro, lleno de esa esperanza brillante y aterradora, y recuerda por qué empezó esto, no por las multitudes, no por vindicación, sino porque una joven preguntó, ¿y si él tiene algo que decirme? La voz de Joel, cuando llega, es tranquila, pero en el silencio absoluto resuena. Estamos aquí porque no tenemos a dónde ir, porque nuestra propia fuerza falló, porque los ejércitos de la tierra no pudieron salvarnos, y los almacenes de la tierra no pueden alimentarnos. Estamos aquí porque estamos desesperados. Y la desesperación, quizás la desesperación es exactamente donde Dios nos encuentra. Hace una pausa. Respira. Así que volvamos, no con fe perfecta, no con certeza, sino con cualquier pequeña esperanza que nos quede. Volvamos nuestros corazones hacia aquel que nos hizo y veamos. Veamos si Él vuelve su rostro hacia nosotros. El silencio continúa. Luego, desde algún lugar de la multitud, alguien comienza a llorar. Luego otro. Luego más. Hasta que el patio se llena con el sonido de un dolor demasiado tiempo contenido. Finalmente liberado.
Joel se arrodilla en el suelo de piedra. A su alrededor, cientos hacen lo mismo. La ciudad, toda la ciudad, de rodillas, llorando ante el Dios que tanto habían intentado controlar y al que finalmente, desesperadamente, se rindieron. Y en ese momento preciso y eterno, algo se abre. No en el cielo, no en la tierra, en Joel. Una grieta, luego una inundación. La visión regresa, pero esta vez no es aterradora, es hermosa, terrible y hermosa a la vez. Ve el valle que Tobías describió, lleno de huesos secos. Ve el aliento llegar, la resurrección imposible. Ve más allá de las langostas y el ejército hacia algo más grande, más amplio, más profundo. Él ve el espíritu, no como un concepto, no como teología, sino como una presencia viva, siendo derramado como agua de un cántaro roto, fluyendo sobre todo, sobre todos, llenando los lugares vacíos, dando vida a lo que estaba muerto, y ve rostros, no de su tiempo, de tiempos aún por venir, miles de rostros, millones, todos recibiendo este mismo espíritu, todos oyendo la voz que él escuchó. Vengo a morar entre ustedes. La visión lo libera. Jadea, con lágrimas corriendo por su rostro. Abre los ojos para encontrar a la multitud aún llorando, aún orando, aún esperando, y Joel sabe, con la misma certeza que lo impulsó a hablar por primera vez, que algo ha cambiado. La respuesta no está aquí todavía, pero está llegando, como la lluvia que empieza con gotas antes del diluvio, como la resurrección que empieza con un aliento antes de que el cuerpo se levante. Está llegando. Y nada, ni la burla, ni la expulsión, ni los ejércitos, ni el hambre, ni la muerte misma, puede detenerlo. El llanto continúa hasta el mediodía, no forzado, no actuado, solo el dolor crudo y honesto de un pueblo que se había aferrado demasiado tiempo y finalmente se soltó. Joel permanece de rodillas, ocasionalmente pronunciando palabras que brotan de un lugar más profundo que el pensamiento. Oraciones que no planea, promesas que no inventa, solo libera. A medida que el sol alcanza su punto máximo, el llanto se calma gradualmente. La gente levanta la cabeza, se seca los ojos, mira a su alrededor con la extraña claridad que surge después de un dolor profundo. El aire se siente diferente, más ligero de alguna manera, a pesar del cielo pesado. Entonces cae la primera gota, solo una, aterrizando en el centro del patio con un suave golpeteo sobre la piedra. Todos se quedan inmóviles, miran hacia arriba. Otra gota, luego otra, luego más. Lluvia, lluvia de verdad, no las gotas escasas de antes. Esta es lluvia que va en serio. En cuestión de minutos es un aguacero constante. La gente jadea, ríe, grita. Algunos se ponen de pie y levantan sus rostros hacia ella. Otros permanecen de rodillas con las manos alzadas, dejando que los empape. La lluvia que cayó hace 2 noches fue un susurro. Esto es un grito. Joel se levanta lentamente, el agua corriendo por su rostro, lluvia y lágrimas indistinguibles. Se gira y ve a Jehoshabat de pie bajo el pórtico del patio, seco, observando. Sus miradas se encuentran. La expresión del sumo sacerdote es compleja, no del todo rendición, no del todo aceptación, pero algo había cambiado. La certeza se había desvanecido. El desdén controlado se había resquebrajado. Jehoshabat no habla, solo asiente una vez. Reconocimiento de algo. Luego se da la vuelta y se marcha. La lluvia continúa, toda la tarde, toda la noche, hasta el día siguiente. No una tormenta violenta, sin truenos, sin relámpagos, sin viento destructivo, solo una lluvia constante y vivificante que empapa la tierra reseca. El tipo de lluvia que resucita. Para la segunda mañana, el milagro se vuelve innegable, porque no es solo lluvia. Un agricultor corre hacia el pueblo, sin aliento, con los ojos desorbitados. Los campos. Vengan a ver los campos. La gente sale corriendo, Joel entre ellos, y se detienen en un silencio atónito.
Donde hace 3 días solo había tierra desnuda y despojada, ahora hay verde, no cultivos completamente desarrollados. Eso llevaría semanas, sino brotes, miles y miles de brotes verdes abriéndose paso por la tierra. Un crecimiento que debería llevar semanas, sucediendo en días. Imposible, absolutamente imposible, excepto que estaba sucediendo. El viejo Efraín cae de rodillas al borde del campo, sus manos curtidas tocando el nuevo crecimiento con algo parecido a la reverencia. En 63 años, susurra, nunca he visto nada igual, nunca. Pero eso no es todo. Esa tarde, un explorador regresa de observar la retirada del ejército invasor. Su informe no tiene sentido natural. El ejército, que ayer marchaba en perfecta formación, está en completo desorden. Su comandante está muerto, algún tipo de enfermedad repentina durante la noche. Los oficiales están peleando entre sí sobre quién debe tomar el mando. La mitad de la fuerza ya se ha dividido, dirigiéndose en diferentes direcciones. Lo que debería haber sido una retirada militar coordinada se había convertido en caos. Nadie dio la orden, ninguna intervención humana lo causó. Simplemente sucedió. Y esa noche, algo aún más extraño ocurre. Hannah, la joven que preguntó, ¿y si él tiene algo que decirme?, despierta a sus padres con palabras en un idioma que no conoce. Profecía brotando de sus labios como agua de un manantial. Su madre está aterrorizada, intenta callarla, pero el padre de Hannah la detiene. Déjala hablar. Las palabras son sobre los días venideros, sobre restauración y abundancia, sobre el Espíritu siendo dado no como un milagro único, sino como una morada permanente. Sobre Dios haciendo su hogar entre su pueblo, no en un templo distante, sino en sus propios corazones. Cuando finalmente se detiene, jadeando, Hannah mira a sus padres con los ojos muy abiertos. Acabo de... Lo hiciste, dice su padre, con la voz llena de asombro. Profetizaste, hija mía, mi pequeña, hablaste la palabra del Señor. Por la mañana, la historia se ha extendido. Y no es solo Hannah. Efraín tuvo sueños tan vívidos que aún podía verlos con los ojos abiertos. Visiones del futuro, de un tiempo en que el Espíritu caería como lluvia en un día de gran congregación, cuando miles invocarán el nombre del Señor y serán salvos. Las visiones de Tobías continúan. El valle de los huesos secos sigue apareciéndole, pero ahora ve más. Ve que el aliento que trae resurrección es el mismo aliento que se derrama ahora sobre este pueblo, en este lugar. Incluso Miriam, la esposa abandonada que acudió a la asamblea cuando ya no le quedaba nada, comienza a hablar con una sabiduría que no era suya. Orientación práctica sobre cómo gestionar la repentina abundancia, cómo almacenar lo que venía, cómo prepararse para la cosecha que se acercaba con una velocidad imposible. La restauración no era solo agrícola, era espiritual, comunal, personal. En una semana, la evidencia era abrumadora. El grano crecía a una velocidad imposible. Cultivos que deberían tardar 3 meses, maduraban en 3 semanas. La lluvia continuaba en perfecta medida, suficiente para sostener el crecimiento, no tanta como para inundar. El ejército invasor se había disuelto por completo, fragmentos de él dispersos por la región, ya no una amenaza. ¿Y el Espíritu? El Espíritu se movía por la comunidad como el viento entre el trigo, no en todos, todavía no, pero en suficientes personas, y en personas lo suficientemente inesperadas, como para que las viejas categorías se estuvieran rompiendo. Siervos profetizando junto a sus amos, niños teniendo visiones mientras sus padres escuchaban con asombro, mujeres pronunciando palabras de sabiduría que silenciaban salas llenas de hombres. Joel observa todo con una mezcla de asombro y humildad. Esto no era obra suya. Él solo fue la voz. El mensaje venía de otro lugar. Y ahora estaba creciendo más allá de él, más allá de su pequeña asamblea, convirtiéndose en algo más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado. 2 semanas después de la asamblea de todo el pueblo, Azarías se acerca a Joel en el mercado.
El anciano parecía más viejo que hacía un mes, pero también, de alguna manera, más ligero. Te debemos una disculpa, dice simplemente. En realidad, te debemos más que una disculpa. Pero es un comienzo. No me deben nada, responde Joel. Yo solo fui. El que estuvo dispuesto a parecer un tonto, termina Azarías. El que se mantuvo firme solo cuando estar solo significaba perderlo todo. Eso requiere un tipo de coraje que nosotros no tuvimos, que la mayoría de nosotros todavía no tiene. Hace una pausa. La gente te llama profeta ahora, no como burla, como verdad. Joel sacude la cabeza. No soy un profeta, solo soy alguien que escuchó y habló. Eso es todo. Eso es lo que es un profeta, dice Azarías con dulzura. Alguien que escucha y habla, incluso cuando hablar cuesta todo. Esa noche, Joel y Ada se sientan fuera de su casa, todavía rota, todavía escasa, pero su hogar. Los campos a su alrededor están increíblemente verdes. El aire olía a lluvia y a cosas que crecían. A lo lejos, pueden oír cantos, gente celebrando la cosecha que se avecina, la restauración que había llegado. Sucedió, dice Ada suavemente. Todo lo que viste está sucediendo. No todo, dice Joel. Todavía no. La visión era más grande que esto. Esto es solo el principio. ¿El principio de qué? Joel piensa en la profecía de Hannah, en los sueños de Efraín de un día en que miles invocarán el nombre del Señor, en la visión de Tobías de huesos secos convirtiéndose en un ejército vivo, en la promesa que aún resuena en su pecho: derramaré mi espíritu sobre toda carne. El principio de algo que no se realizará plenamente por, no sé, generaciones, siglos, pero ha comenzado. El espíritu está siendo dado, no solo a profetas y sacerdotes, a cualquiera que esté lo suficientemente desesperado, lo suficientemente quebrantado, lo suficientemente vacío para recibir. Como nosotros, dice Ada, como nosotros, asiente Joel. Se sientan en un silencio cómodo mientras el cielo se oscurece y las estrellas emergen. Joel piensa en el viaje que lo trajo hasta aquí, las langostas, las visiones, la burla, la amenaza de expulsión, los rollos destruidos, el ejército, la asamblea, cada paso doloroso, cada elección costosa. Pero valió la pena. Todo valió la pena por esto. Una joven profetizando en la casa de su padre, un anciano soñando sueños que cambian su forma de ver el mundo, un escriba recibiendo visiones que hacían que su cuidadosa teología escrita se expandiera más allá de todo reconocimiento. Una comunidad aprendiendo que Dios habla, todavía habla, siempre hablará a aquellos lo suficientemente desesperados como para escuchar. La cosecha llega 3 semanas antes, imposible, pero ahí está, grano dorado y pesado, uvas hinchándose en vides que eran esqueletos hace un mes, aceitunas apareciendo en árboles que habían sido despojados. La abundancia es casi obscena después de los meses de privación. La gente trabaja desde el amanecer hasta el anochecer recogiéndolo todo, y aún hay más. Los almacenes se llenan, luego desbordan. Tienen que construir nuevos. Jehozabad aparece una tarde mientras Joel ayuda con la cosecha. El sumo sacerdote parece incómodo, fuera de lugar en los campos, pero se acerca de todos modos. Me equivoqué, dice sin preámbulos. Sobre ti, sobre las visiones, sobre todo. Joel deja de trabajar, se apoya en su guadaña. Espera, estaba protegiendo lo que entendía. Continúa Jehozabad. El orden, la estructura, la forma en que siempre han sido las cosas, porque para eso fui entrenado. Preservar, proteger. Pero tú proclamabas algo que amenazaba todo eso, y yo respondí tratando de silenciarte en lugar de escuchar, para ver si Dios podría estar haciendo algo nuevo. No es nuevo, dice Joel con dulzura. Es lo que Él siempre quiso. Simplemente lo olvidamos. Construimos muros entre lo santo y lo común, entre aquellos que podían acercarse y aquellos que tenían que mantenerse distantes. Pero ese nunca fue su diseño.
Él quiere morar entre nosotros, todos nosotros. Jehozabad asiente lentamente. Estoy empezando a ver eso. Mi hija, tiene 10 años, tuvo un sueño anoche, sobre el templo siendo reconstruido, pero diferente, más grande. Con patios para todos, no solo para los ritualmente limpios. Se despertó hablando de ello con tanta claridad. Se interrumpe, con la mirada distante. He pasado mi vida manteniendo a la gente a distancias apropiadas de lo santo. Y Dios está usando a mi hija para mostrarme que quizás no existe tal cosa como una distancia apropiada. Quizás Él quiere estar más cerca de lo que jamás imaginamos posible. Joel no sabe qué decir, así que solo asiente. En fin, dice Jehozabad, su tono volviéndose de nuevo profesional. Las viejas costumbres son difíciles de erradicar. Quería que lo supieras y decir, gracias, por no echarte atrás, por hablar incluso cuando hubiera sido más fácil guardar silencio. Se gira para irse, luego se detiene. Una cosa más. Estoy leyendo los rollos, los que lograste preservar después de que tu casa fuera vandalizada. La promesa sobre el Espíritu siendo derramado sobre toda carne. ¿Realmente crees que se extenderá tan lejos? ¿Más allá de Israel? ¿Más allá del pueblo elegido? Joel considera la pregunta. Recuerda la visión, los rostros de tiempos y lugares que no podía identificar. Creo, dice lentamente, que la definición de todo de Dios es más grande que la nuestra. Creo que Él lo dice literalmente. Toda carne, no solo Israel, no solo los justos, todos los que invocan su nombre, quienes quiera que sean, donde quiera que estén. Cuando quiera que estén, Jehozabad asimila esto. Eso es radical. Sí, asiente Joel. Lo es. El sumo sacerdote asiente una vez más y se marcha. Joel lo ve irse, luego regresa a la cosecha. Todavía hay trabajo por hacer. Esa noche, Joel se sienta en el patio del templo donde todo comenzó, el lugar donde escribió por primera vez su llamado a la asamblea, donde 12 se convirtieron en 9, luego crecieron a cientos, donde todo el pueblo finalmente se reunió y lloró. El fragmento de rollo que rescató de la destrucción está en sus manos, la única pieza que sobrevivió intacta. Yo os restituiré los años que ha comido la langosta. Traza las palabras con su dedo. Piensa en lo que significa la restauración. No se trata solo de que los cultivos regresen, o la lluvia caiga, o los ejércitos se retiren. Se trata de corazones que se vuelven, mentes que se abren, espíritus que despiertan. Se trata de una joven que descubre que tiene una voz que puede hablar la verdad divina. De un anciano que aprende que no es demasiado viejo para recibir revelación. De un escriba que entiende que la escritura todavía se está escribiendo, todavía está viva, todavía habla. De una comunidad que aprende que Dios no es distante y controlado y cuidadosamente gestionado. Él es indomable y generoso y está absolutamente comprometido a morar entre su pueblo. La devastación fue real. La pérdida fue real. El dolor fue real, pero también lo es esto, la restauración, la abundancia, el espíritu derramado. Ambas cosas pueden ser verdad, ambas son verdad. Joel oye pasos y levanta la vista, su pequeña asamblea. Ya no tan pequeña, pero él todavía pensaba en ellos así. Se acerca. Hana y sus padres. Efraín, apoyado en el brazo de Tobías. Miriam con su rostro radiante, de una manera que no lo estaba cuando llegó por primera vez. Los demás, sus 9 que se convirtieron en la semilla de algo mucho más grande. Pensamos que te encontraríamos aquí, dice Hana, sentándose a su lado. Recordando, dice Joel. Nosotros también, añade Efraín. Cuesta creer que fue hace solo unas semanas. Parece toda una vida. Fue toda una vida, dice Miriam en voz baja. Las personas que éramos antes ya no existen. Morimos y volvimos a la vida. Como esos huesos secos en la visión de Tobías, se sientan juntos en un silencio de compañía. A su alrededor, el pueblo se sumerge en la noche. Familias comiendo juntas, comida de verdad, comida abundante.
Niños jugando en calles que estaban llenas de miedo hace solo unos días. La vida normal se reanudaba, pero diferente, cambiada. ¿Qué pasa ahora?, pregunta Tobías. La cosecha está llegando. La crisis inmediata ha terminado. Simplemente volvemos a cómo estaban las cosas. No podemos, dice Joel, porque no somos quienes éramos, y Dios ya no está distante, no para nosotros. Hemos probado lo que significa que su Espíritu hable a través de nosotros. ¿Cómo se vuelve atrás después de eso? No se vuelve, dice Hannah con una certeza que va más allá de sus años. Se avanza, se sigue escuchando, se sigue profetizando, se sigue soñando, se sigue viendo, y se enseña a otros a hacer lo mismo. Joel la mira, a esta niña que hizo la pregunta que lo inició todo. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Ella sonríe. Hace unas 2 semanas, cuando el espíritu cayó. Ríen, risas de verdad, las que nacen de la alegría en lugar de la burla, de la esperanza en lugar del miedo. Mientras están sentados allí, Joel lo siente de nuevo, esa presencia, esa certeza, no una visión esta vez, solo un saber, una paz profunda y arraigada que decía, este no es el final, este es el principio. La semilla ha sido plantada, la primera lluvia ha caído, pero la cosecha completa, el cumplimiento total de la promesa, aún está por llegar, días por delante, años por delante, generaciones por delante. Un día en que el Espíritu caerá con tal abundancia que miles experimentarán en momentos lo que la pequeña asamblea de Joel experimentó durante semanas. Cuando la promesa de toda carne explotará más allá de cualquier cosa que puedan imaginar actualmente. Cuando gente de naciones de las que nunca han oído hablar invocará el nombre del Señor y será salva. Joel no lo verá. Él lo sabe. Esta es una promesa para un futuro que solo vislumbrará en visiones, pero está contento con eso, porque fue fiel al hablar lo que le fue dado, y porque la semilla que plantó, el mensaje que liberó a pesar del costo, crecerá mucho después de que él se haya ido. Cuéntame de nuevo, dice Efraín, rompiendo el silencio. Cuéntame la parte sobre el Espíritu siendo derramado sobre los siervos. Necesito oírlo otra vez. Así que Joel lo cuenta, por 100ª vez, pero nunca envejece. La promesa imposible, escandalosa, hermosa de que el Espíritu de Dios no se limitará a los poderosos y los privilegiados, que el encuentro divino no será controlado por guardianes, que cualquiera, esclavo o libre, joven o viejo, hombre o mujer, cualquiera que esté lo suficientemente desesperado para pedir, lo suficientemente quebrantado para recibir, lo suficientemente vacío para ser llenado, lo será. Se sientan hasta bien entrada la noche, hablando, recordando, soñando, y cuando finalmente se dispersan a sus casas, Joel permanece un poco más, solo en el patio donde todo comenzó. Piensa en las langostas que iniciaron este viaje, la devastación que parecía el final, pero que en realidad era preparación, el despojo de todo en lo que confiaba para que pudiera aprender a confiar solo en Dios. Piensa en Simeón, su hermano. Se han reconciliado torpemente, con cautela. Su madre se recuperó cuando hubo comida disponible de nuevo. Las relaciones no están completamente sanadas. Eso llevará tiempo. Pero se están sanando. Incluso eso es restauración. Piensa en Ada, durmiendo ahora en su casa todavía rota. Su fidelidad a través de todo. Su coraje silencioso. Su disposición a permanecer a su lado, cuando permanecer a su lado significaba perderlo todo. Toma nota mental de reconstruir su casa correctamente. Con la cosecha tendrán recursos. La convertirán en un hogar de nuevo. Piensa en Jehosabad, en la hija del sumo sacerdote soñando con templos con patios para todos, en estructuras de poder desmoronándose, no por revolución, sino por revelación, en el cambio viniendo de lugares inesperados, de niños y siervos, y de nadie que escuchan a Dios hablar, y piensa en el futuro, en el día, aún por venir, siempre por venir, en que este pequeño comienzo explotará en algo global, cuando el Espíritu será derramado no sobre docenas o cientos,
sino sobre miles, millones. Cuando cada barrera entre Dios y la humanidad, finalmente, plenamente caiga, Joel se pone de pie, se estira, se prepara para ir a casa. Pero antes de irse, habla en la oscuridad, no a nadie presente, sino a esos rostros futuros que vio en sus visiones. Esas personas en tiempos y lugares que no puede imaginar que heredarán esta promesa. Comenzó aquí, dice en voz baja, en un pequeño pueblo, con una pequeña asamblea, porque estábamos lo suficientemente desesperados como para creer que Dios realmente podría querer decir lo que dijo, que su espíritu podría ser dado a cualquiera, que toda carne significa toda carne. Recuerden eso, cuando el espíritu caiga sobre ustedes, cuando experimenten lo que nosotros solo hemos probado, recuerden que comenzó con gente como nosotros, quebrantados, vacíos, desesperados, pero dispuestos a arriesgarlo todo por la posibilidad de que Dios realmente pudiera morar entre nosotros. Las palabras quedan suspendidas en el aire por un momento. Luego Joel se da la vuelta y camina a casa, por calles ahora pacíficas, pasando campos ahora verdes, bajo estrellas que parecen más brillantes que antes, aunque probablemente es solo su imaginación. Probablemente, o quizás no, quizás cuando el espíritu es derramado, todo se ve diferente, más brillante, más vivo, más lleno de posibilidades imposibles. Llega a su casa, abre la puerta en silencio para no despertar a Ada, pero ella está despierta, esperándolo. «Sabía que estarías en el templo», dice ella. «Siempre vas allí a pensar». «Me estaba despidiendo», admite Joel. «O quizás saludando. No estoy seguro de cuál». «Ambas cosas», dice ella sabiamente. «Adiós a quienes fuimos. Hola a quienes nos estamos convirtiendo». Se acuesta a su lado y esta vez el sueño llega fácilmente, pacíficamente. El sueño de un hombre que llevó un mensaje a través del fuego y finalmente lo vio recibido, que advirtió de la devastación y prometió la restauración y vio cómo ambas se hacían realidad, que se mantuvo solo hasta que ya no lo estuvo, que arriesgó todo y descubrió que todo lo que arriesgó era exactamente lo que necesitaba perder. Afuera, una lluvia suave comienza de nuevo, no fuerte, solo lo suficiente para sostener las cosas que crecen, para mantener viva la promesa, para recordarles que el Dios que envía la lluvia también envía su espíritu, ambos libremente, ambos abundantemente, ambos a quien esté lo suficientemente desesperado para pedir, y en casas por todo el pueblo la gente sueña, siervos y amos, viejos y jóvenes, quebrantados y sanando. Sueñan con un día venidero en que el Espíritu caerá como lluvia, cuando todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos, cuando la devastación que sobrevivieron será entendida no como castigo, sino como preparación, cuando los años que las langostas devoraron serán restaurados más allá de todo lo que perdieron. Ese día está llegando, ya está aquí, siempre está llegando y siempre está aquí, porque así funcionan las promesas de Dios, ya cumplida y aún no completa, presente y futuro, semilla y cosecha. Joel duerme y sueña, y la lluvia cae, y en algún lugar, en un futuro que nunca verá, pero que ayudó a crear, la promesa continúa desplegándose. El espíritu se derrama. Los huesos secos se levantan. Los muertos vuelven a la vida. Porque algunas palabras, una vez pronunciadas, nunca dejan de hablar. Algunas semillas, una vez plantadas, nunca dejan de crecer. Algunas promesas, una vez dadas, nunca dejan de cumplirse. La antigua profecía, más relevante que nunca, para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, si necesitabas escuchar que tu devastación podría ser tu preparación, que tu capítulo más oscuro podría ser el comienzo de la obra más grande de Dios en tu vida, suscríbete, activa la campana y comparte esto con alguien que necesita saber. El Espíritu de Dios sigue siendo derramado sobre toda carne, incluida la tuya.